Hola, hola, buenos días con todos. Bienvenidos a este webinar del día de hoy. Eh, con este segundo webinar estamos haciendo, digamos, unas previas para lo que es el primer simulacro internacional de este año, ¿no? Entonces, el tema que tenemos hoy para ustedes es el sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? La agenda que tenemos para hoy, vamos a comenzar con las palabras de apertura del responsable y coordinador del Centro Nacional de Seguridad Digital, el ingeniero Gabriel Calizaya. Eh, Posteriormente, ya vamos a tener la ponencia del analista de seguridad de la información del Centro Nacional de Seguridad Digital, Jordan Lozano. Y por último, las palabras de cierre y conclusión del webinar del día de hoy por el responsable y coordinador del Centro Nacional de Seguridad Digital. Eh, Voy a darle el pase a Gabriel Calizaya para las palabras de apertura. Adelante, Gabriel. Muchas gracias, Henry. Bueno, buenos días y bienvenidos a todos los miembros de las instituciones públicas, Fuerzas Armadas, privadas y público en general. A este segundo webinar, como lo había mencionado Henry, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Y es en el marco de los preparativos del primer simulacro internacional de ataques cibernéticos. Bueno, reciban un cordial saludo del ingeniero César Vilches, secretario de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, y también del ingeniero Inocencio Paredes, subsecretario de Tecnologías y Seguridad Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros. Mi nombre, como ya le había mencionado, es Gabriel Calizaya, soy coordinador de operaciones del Centro Nacional de Seguridad Digital y voy a presentar al ponente de hoy, el ingeniero Jordan Lozano, miembro del Centro Nacional de Seguridad Digital, que nos hablará sobre todo con lo que respecta al SGCI. Recordemos que, de acuerdo a la normativa, las entidades públicas deben implementar un SGCI y el titular de la entidad es el responsable de la implementación como responsable. Y el oficial de seguridad, que comúnmente llamamos CISO, es el responsable de coordinar la implementación y el mantenimiento de los procesos del sistema del SGCI. ¿Ya? ¿Y quién lo supervisa? Bueno, lo supervisa el Comité de Gobierno Digital. Todo esto está en las normativas del decreto del legislativo 1412, del reglamento del decreto de urgencia 007, ¿no? Donde también dice que el CISO, o sea, el oficial de seguridad, es el encargado de notificar al Centro Nacional de Seguridad Digital de cualquier incidente que pueda ocurrir en la entidad, ¿no? Bueno, voy a aperturar este webinar y sin más que decir, por ahora doy el pase al ingeniero Jordan Lozano para que continúe. Gracias. Gracias, Gabriel. Interesante las palabras que nos comenta y muy importante lo que nos comenta Gabriel sobre el sistema de gestión de seguridad de la información, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, vamos a continuar con la ponencia del tema de hoy. ¿Y qué es lo que vamos a estar viendo, pues, relacionados a este tema de hoy? ¿Qué es lo que nos va a compartir Jordan en la ponencia de hoy, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre sobre la normativa relacionada, los beneficios de contar con un sistema de gestión de seguridad de información implementado, la interpretación de las cláusulas, ¿no? Que es muy importante justamente para poder implementar este sistema de gestión y algunos controles relacionados a la ciberseguridad, ¿no? Entonces, sabemos que el sistema de gestión de seguridad de la información es un paraguas bastante amplio, pero también vamos a hacer incidencias sobre algunos controles ya más específicos sobre ciberseguridad, ¿no? Entonces, hablar un poco de la planificación y preparación, respuestas ante incidentes de seguridad, registros y notificación de eventos de seguridad, que por ejemplo son algunos de los controles que ya va a ir comentando, seguro, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, les cedo la palabra a Jordan. Adelante, Jordan. Muchas gracias, ingeniero Henry. Sí, en efecto, bueno, el día de hoy vamos a ver los temas del SGCI, del Sistema de Gestión de Seguridad de Información, y ahora voy a proceder a compartir mi pantalla. Unos segundos, por favor. A ver, ¿la puedo compartir? Listo, ahí entiendo que se puede visualizar, ¿correcto, ingeniero? Todavía no se ve tu pantalla, lo que está compartiendo. A ver, ¿me confirmas, por favor, Henry? Sí, sigo viendo tu cámara. A ver, ya, ahora sí entiendo.
Ahí, ya, ahí se ve, ahí se ve. Se verifica. Listo. Bueno, como les decía, vamos a ver el tema del sistema de gestión de seguridad de información, que es muy importante como parte de las respuestas ante incidentes de seguridad digital y es parte también importante para, como precedente al simulacro internacional de ataques cibernéticos que tendremos el 22 de julio, ¿no? Entonces, el objetivo del día de hoy es que vamos a compartir un poco más, vamos a conocer un poco más de la normativa peruana asociada a la implementación del SGCI, vamos a compartir también los requisitos del ISO 27001 en su versión 2022 y por último vamos a ver los controles asociados a la respuesta de antiincidentes de seguridad digital, ¿correcto? Bueno, tenemos acá una breve línea de tiempo, luego vamos a ver lo del SGCI y las cláusulas, ¿no? Aquí esta parte importante, vamos a ver brevemente y solo algunos puntos de la normativa porque sabemos que varias de las normativas que vamos a dar a conocer el día de hoy en este momento son amplias, pero vamos a verificar, vamos a responder, vamos a resaltar puntos importantes de cada una de estas normativas asociadas a SGCI, ¿correcto? Vamos a comenzar en el 2018, en septiembre, con la Ley de Gobierno Digital, en el Decreto Legislativo 1412. El capítulo 6 nos indica, nos habla sobre seguridad digital, ¿ok? El artículo 32 de gestión de marco de seguridad digital en el Estado peruano habla sobre la parte de defensa, de inteligencia, de justicia, cada una asociada a un órgano ejecutivo, del Poder Ejecutivo, perdón. Y la parte institucional nos indica que las entidades públicas deben establecer y mantener y documentar un SGCI. Hasta ahí el decreto legislativo nos indica que deben hacerlo, pero todavía no tenemos tiempos, no tenemos algún tipo de especificación asociada a ella, ¿correcto? Ya avanzando en la línea del tiempo, tenemos en enero del 2020 el Sistema Nacional de Transformación Digital, en el decreto de urgencia 006-2020, nos indica que va a fomentar e impulsar la transformación digital en entidades públicas, privadas y la sociedad en conjunto, también impulsando y promoviendo la innovación digital y su economía digital por ende, y fortalecer el acceso a la inclusión de las tecnologías digitales, ¿correcto? Avanzando, en ese mismo mes, el marco de confianza digital, en el decreto de urgencia 007-2020, habla ya sobre el Centro Nacional de Seguridad Digital, ¿no? En el 7.1 se crea el Centro Nacional de Seguridad Digital que gestiona, dirige y articula y supervisa la operación, educación y promoción y cooperación de la seguridad digital, ¿no? Y indica y resalta que el Centro Nacional de Seguridad Digital es el único punto de contacto nacional para las comunicaciones y coordinaciones con otros organismos nacionales e internacionales. El artículo 7.4 es importante resaltarlo, indica que el Centro Nacional incorpora el CECIR nacional, ¿no? Ahora, pasando ya al 2021, la Ley de Gobierno Digital habla sobre el título 7 y el capítulo 1, Marco de Seguridad Digital, indica de igual forma el artículo 101, sabemos que es muy amplio, indica que la PCM articula con las entidades públicas las normas y directrices de ciberseguridad y de seguridad de información y supervisa su cumplimiento. Ojo, acá ya tendríamos ya para ver, por ejemplo, lo del sistema de gestión de seguridad de información. Y también el artículo 103 nos indica que las entidades pueden adoptar medidas técnicas peruanas o normas internacionales reconocidas en materia de seguridad de información y ciberseguridad en ausencia de normas nacionales vigentes, ¿ok? Si no tenemos alguna vigente que de alguna forma cubra los riesgos o se asocie directamente a nuestra operación, podríamos tener de repente optar por verificar alguna otra norma internacional. No existen las normas alemanas hoy en día que son, se verifican para micros y pequeñas empresas, las normas, el marco de trabajo de Bélgica, por ejemplo, el Centro de Ciberseguridad de Bélgica, que está muy, muy interesante, últimamente lo estábamos revisando, por ejemplo, se podrían optar, ¿no? El artículo 109.3 habla de las entidades de administración pública, implementan un SGC institución, teniendo en cuenta los alcances, perdón, como alcance los procesos misionales y los relevantes. Si nos damos cuenta, aquí hablaban sobre las entidades públicas deben establecer y mantener un SGCI, ¿no? En el 2018. Acá en el 2021 ya nos dicen que el alcance son los procesos misionales y los relevantes para su operación. Eso ya dependerá, los relevantes dependen de cada una de las entidades, ¿no? Y ya en el 2023, en septiembre del año pasado, ya hablan sobre la implementación y mantenimiento del SGCI, ya de la resolución 003. Muchas con las entidades con las que me he reunido, siempre les doy una breve concientización sobre los puntos de esta resolución, porque es el principal, de repente, insumo a conocer para poder desarrollar nuestro plan de implementación, ¿ok?
Vamos a dar a conocer algunos puntos importantes aquí. El artículo 1.2 establece objetivos de seguridad de información, 4 objetivos específicamente, los cuales se pueden moldear, cambiar, modificar o agregar, depende de la realidad de cada entidad. El 1.4 nos indica sobre las entidades que ya cuentan con un SGCI operando. Hay muchas entidades que ya trabajan con un SGCI, no necesariamente certificado, pero ya tienen alguna. Indican que anualmente se debe registrar su plan operativo anual de SGCI dentro de los 3 primeros meses. Ojo, si hay alguna entidad aquí que tenga un SGCI operando, debe subirlo a la plataforma, al formulario Facilita número 48, su plan operativo anual. Para nosotros, como Centro Nacional de Seguridad Digital y por ende PCM, conozca el estado de su SGCI. El artículo 3.2 ya nos indica, nos establecen los plazos de entrega para los planes de implementación. Ojo, esos plazos ya pasaron. Esta norma salió el 8 de septiembre del 2023, aplicable desde el 9 de septiembre. Entonces, los plazos de días hábiles eran hasta el 4 de marzo, 120 días hábiles, si no me equivoco, como máximo. Entonces ya pasaron. Aún así todavía pueden subir, obviamente, ¿no? Si es que no lo han subido, as soon as possible. Entonces, el artículo 3.5 ya nos habla sobre el contenido del plan, son 11 puntos, del cual los principales son el mapa de procesos, el alcance, el contexto interno y externo, y el cronograma, obviamente, ¿no? De actividades que máximo se pueden implementar, indica que un periodo máximo de 3 años. El artículo 6.1 nos habla sobre las entidades que cuentan con una certificación, estas ya que ya cuentan con certificación de CGCI. De igual forma, dentro de los 3 primeros meses de cada año, deben subir evidencia de esta certificación mediante un formulario Facilita, el que es el 1947, ¿ok? Correcto. Ahora vayamos en ese mismo mes salió el perfil y responsabilidades del oficial de seguridad digital, que es la directiva 001, que principalmente nos habla sobre conocimientos, experiencia, formación y requisitos adicionales para el perfil del oficial de seguridad y confianza digital. Y por último, solo como conocimiento, el decreto supremo que aprueba la ley 30099 de ciberdefensa habla principalmente sobre, establece las disposiciones normativas para regular las capacidades de defensa en operaciones militares y uso de la fuerza en el ciberespacio y garantiza las capacidades nacionales para que mantengan continuidad en sus operaciones, ¿ok? Eso en resumen. Entonces ya conocemos una parte previa de lo que nosotros como entidades deberíamos cumplir, ¿correcto? Entonces, de todas maneras, si hay alguna duda, pueden indicarlo en la caja de comentarios para poderla abarcar, responder más adelante. Pasemos ya al SGCI, al Sistema de Gestión de Seguridad de Información. Obviamente no vamos a poder abarcar en esta hora de tiempo todos los aspectos del SGCI, pero vamos a ver una de las partes más importantes en las cláusulas y los requisitos, y enfocarnos al webinar, perdón, más adelante al simulacro que tenemos y por ende a los controles asociados a la respuesta a incidentes de seguridad digital, ¿correcto? Entonces, ¿qué es un SGCI? Principalmente es una unión tanto de procedimientos, documentación, políticas, personas, infraestructura. Todo ello es en su conjunto trabajando de manera unida, es un SGCI, ¿no? Contar con un SGCI nos ayuda a reducir riesgos, a proteger activos, a crear una ventaja competitiva como organización, como entidad y mejorar obviamente la reputación y aumentar la confianza del cliente cuando nos certificamos. ¿Ok? Y obviamente también proteger los tres pilares de la seguridad de información, que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Ahora, existen estas cláusulas de la 4 a la 10 en el Sistema de Gestión de Seguridad de Información ISO 27001 versión 2022, y esta podemos asemejarla al ciclo de mejora continua de Deming, ¿no? La parte de contexto, liderazgo, planificación y soporte vendrían a ser el plan, la operación vendría a ser el do, la evaluación, el desempeño, el check y la mejora continua, el act. De esta forma, nosotros podemos darnos cuenta que la implementación de un SGSI no es solo una vez y de ahí me olvido, sino es una implementación de mejora continua. Es una implementación de revisión continua y de mejoramiento, se alarga el alcance, se verifica el contexto, etcétera, etcétera, ¿correcto? Es un círculo virtuoso que tiende a mejorar siempre. Ahora, comencemos con el contexto, la cláusula 4. Tenemos un contexto interno y un contexto externo que debemos definir como primeros plazos en las cláusulas como requisitos. En el contexto externo tenemos la parte natural, la parte
de repente sociocultural, tecnológica, financiera, económica, que es el entorno en el que se encuentra la empresa, ¿no? Y el contexto interno son la cultura de organización, la cultura de seguridad de información, la madurez de esos procesos, las políticas, ¿qué más? Las capacidades de la empresa, ¿correcto? Y para evaluar cada uno, por ejemplo, para el contexto interno tenemos el FODA y para el contexto externo tenemos el análisis PETEL, ¿no? Tenemos en el FODA las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y en el contexto externo tenemos el análisis PESTEL, político, económico, social, tecnológico, ecológico, ambiental y legal. ¿Para qué damos a conocer, para qué evaluamos el contexto? En este caso evaluamos el contexto para poder conocer la situación en la que nos encontramos, tanto interna como externa, y poder tener esto en consideración para el alcance, para definir el alcance de nuestro SGCI. Bueno, y también necesitamos conocer las necesidades y expectativas de las partes interesadas, que también nos va a ayudar a la definición del alcance. Tenemos partes interesadas internas y externas. Las internas obviamente son personas que toman decisiones en nuestra entidad, son dueños de procesos, dueños de sistemas, dueños de información, empleados y usuarios asociados, ¿no? Y en las partes interesadas externas tenemos entidades reguladoras, accionistas, inversiones, etcétera. En este caso, las partes interesadas internas de las entidades públicas son obviamente la alta gerencia, la alta dirección, los dueños de los sistemas, procesos que habíamos indicado, y las partes externas son de repente los organismos que están interesados en que ustedes como entidad implementen ello. PCM, el Centro Nacional de Seguridad Digital, Contraloría quizás, etcétera, ¿no? Ok, a ver, seguimos avanzando. Ahora, para determinar el alcance, hay consideraciones que debemos definir antes. Debemos determinar un proceso metodológico, obviamente, comenzando por definiendo un alcance preliminar, luego un alcance perfeccionado, luego de hablar con la alta gerencia, verificarlo, ¿no? Luego se determina ya ese alcance final y se obtiene la aprobación de este alcance ya aprobado. Y para ello se puede seguir un enfoque de múltiples pasos, ¿no? Se puede considerar requisitos de seguridad de información, entendiendo el contexto, por ejemplo, considerar servicios críticos, procesos críticos que pueden causar un impacto en la organización. Límites también debemos definir en la organización, los límites de TI, los límites de la organización, los límites físicos y límites técnicos de la misma entidad, y considerar si tenemos alguna actividad externalizada, tercerizada, ¿no? O tenemos algún tipo de dependencia con otras entidades. Ahora, la parte del liderazgo es muy importante, ya que sin liderazgo en un proyecto de implementación de SGCI no vamos a poder desarrollar este tipo de proyectos, ya que una de las partes interesadas es la alta gerencia, la alta dirección. Si no tenemos su apoyo, muchas de las cosas que vamos a tratar de hacer nosotros como oficiales de seguridad y confianza digital se van ver diezmadas, porque de repente no tenemos el apoyo de la alta dirección y no tenemos aprobación en documentación, no tenemos aprobación en ciertos comités, y por ende, de repente vamos a tratar de hacer un inventario de activos, una gestión de riesgos, y no vamos a tener el apoyo por parte de las áreas involucradas, ¿no? Porque sabemos que todos tienen actividades. Sin embargo, esta implementación también necesita un poco de apoyo y por ende la alta dirección tiene que indicarlo, ¿ok? Responsabilidades de la alta dirección son asegurar que se establezca obviamente la política y los objetivos de seguridad de información que son estratégicos, asegurar la integración de los requisitos de seguridad de información y los procesos de la organización. También los objetivos de seguridad de información deben ir al mismo norte, en la misma dirección de los objetivos estratégicos de la empresa. Ojo, no pueden mirar a diferentes lados. Asegurar que los recursos necesarios del SGCI estén disponibles, como les indicaba, y comunicar la importancia de una gestión de seguridad de información, ¿no? Por último, tenemos también asegurar que el SGCI consiga los resultados previstos y apoyar en alguna que otra función pertinente por parte de la dirección. También parte del liderazgo es asignar ciertas tareas, ciertas responsabilidades en el SGCI. Por ejemplo, ellos van a indicar quién va a coordinar el establecimiento, implementación, mantenimiento y reporte de desempeño de la mejora del SGCI y mejora del SGCI. ¿Quién sería en este caso, según indica la normativa? El oficial de seguridad y confianza digital, ¿no? También va a indicar quién va a asesorar con relación a la valoración y tratamiento de riesgos en base a su metodología o la metodología que ellos tengan. También va a indicar quién va a establecer los estándares acerca de la determinación, configuración, operación de los controles de CGCI
¿Y quién va a gestionar estos incidentes, ¿no? De seguridad de información? ¿Y quién va a auditar también el SGCI? Si va a ser una auditoría interna, si se tienen los skills, las habilidades necesarias, o si lo va a hacer de repente alguna auditoría externa, alguna entidad externa, ¿no? Es importante definir ello. La parte de planificación principalmente son las acciones para tratar los riesgos y oportunidades. Tenemos dos partes aquí en la parte de planificación, la evaluación de riesgos y el tratamiento de riesgos, que es la parte de la carnecita, ¿no? Por así decirlo. En la evaluación tenemos tres pasos. Esto está basado en ISO 31000. Ustedes pueden utilizar el marco de trabajo que más les parezca adecuado. El ISO de 31000 es la gestión de riesgos de procesos, perdón, la gestión de riesgos de procesos operativos. Entonces, en este caso, ustedes pueden utilizar ISO 27005, la gestión de riesgos de NIST, etcétera, ¿no? Ahora, el ISO 27001 hace referencia al ISO 31000, por eso está bien de repente enmarcado en este punto, ¿no? En la evaluación tenemos tres pasos: la identificación del riesgo, el análisis del riesgo y la valoración del riesgo. En la parte del tratamiento ya tenemos las formas de cómo nosotros vamos a gestionar este riesgo. Podemos evitar el riesgo dejando de hacer esa actividad que es riesgosa, que genera el riesgo. Podemos asumir el riesgo cuando el riesgo es mínimo o está dentro de nuestro apetito de riesgo. Podemos mitigar el riesgo, es decir, amenorar el riesgo, el impacto de ese riesgo, o podemos compartir o traspasar el riesgo, ¿no? Brindándole ese riesgo a una parte tercera que de repente es especializada, ¿no? En este caso. Ahora, en la planificación también debemos desarrollar la declaración de aplicabilidad, que es también llamada el SOA. Aquí deberían estar todos los controles necesarios determinados en el paso anterior, asociados a la gestión de riesgo. Aquí tenemos en el ISO 27001 en la versión 2022 tenemos ya 93 controles. Esos 93 controles deberían estar indicados en el SOA. Y acá hay un ejemplo, ¿no? Una pequeña plantilla. Tiene que tener su justificación, el control, si es aplicable o no a nuestra entidad, la descripción del control, su justificación, si va a aplicar o no, la documentación asociada a este control y su responsable, ¿no? Creo que esta es una pequeña plantilla que está dentro del adecuado. Ahora, quería hacerles la verificación de la versión 2014 con la versión 2022 en base a los controles del ISO 27001. Como veíamos en la versión 2014 teníamos 114 controles y 14 dominios de los controles, ¿no? Como vemos en la parte gris de la imagen. Y ahora en la versión 2022 que está en rojo, vemos que solo son 4 grupos de controles y ya son solo 93 controles, ¿no? Solo tenemos controles organizacionales de personas, controles físicos y controles tecnológicos. Se ve un poco más ordenado, de repente más resumido. Algunos controles se han unido, otros son nuevos, etcétera. Entonces tendríamos que ver el detalle ya para ello, ¿no? Para el parte del soporte, cómo se va a soportar nuestro SGCI, tenemos que ver la parte de la gestión documentaria y la parte de competencias y concientización. En base a las competencias, debemos determinar cuáles son las competencias necesarias para el equipo técnico que va a implementar este SGCI, ¿no? También debemos asegurar que dichas personas tengan educación, capacitación y experiencia en la implementación del SGCI o en la gestión del SGCI. También debemos poner en marcha acciones para adquirir las competencias necesarias, ¿no? Las capacitaciones para la efectividad de, de la operación del SGCI o de su implementación. ¿Y qué deberíamos concientizar nosotros cuando ya mantengamos operando o comenzando un SGCI? Obviamente las políticas de seguridad de información, tanto la política general como las políticas específicas, dependiendo del uso de cada usuario, ¿no? Su contribución y su lugar en SGCI de cada una de las personas. Sabemos que el SGCI lo conforman todas las personas de la entidad, no solo los de TI, no solo los de procesos, no solo los de cumplimiento, todos. Y lo que implica no cumplir los requisitos y controles del SGCI, ¿no? Sabemos que esto puede ser una observación de auditoría, por ejemplo, entonces eso debemos darlo a conocer también, para que ellos sepan cuáles son, si hacen algún tipo de acción que vaya no asociada a la política de seguridad de información, cuáles son las repercusiones que tienen. Y obviamente también debemos apoyarnos, debemos soportarnos en una gestión documentaria. Debemos definir un enfoque documentario, crear una biblioteca documentaria para evitar la duplicación de la documentación y la gestión unificada de esta documentación, ¿correcto? Nosotros, por ejemplo, trabajamos con Alfresco, también ustedes, es
Es un software open source que ustedes podrían también implementar en cada una de sus entidades, ¿no? Justo ayer me reunía con una de las entidades nos indicaba que sí, Alfresco podría ser una opción para poder gestionar su documentación de manera adecuada, ¿no? La parte de la operación ya es la parte donde ponemos manos a la obra de todo lo que hemos planificado anteriormente, ¿no? El inventario de activos, la gestión de riesgo, la metodología, el tratamiento, etcétera. Entonces, hacemos la evaluación de riesgo y ya el tratamiento de los riesgos. Acá principalmente a la derecha hemos puesto una diferenciación entre el ISO 27005 y el ISO 31000, que son los principales a tener en cuenta para la implementación de un SGCI. Ya llegando a las partes finales, la evaluación del desempeño, vamos a ver la parte de auditoría interna, auditoría externa, un plan de auditoría, los criterios que se tienen que tener en cuenta si es que nosotros lo vamos a hacer, ¿no? Y cuando vayamos a ver una nueva auditoría, van a tener insumos de entrada, insumos de salida. Por ejemplo, para la entrada vamos a ver resultados de revisiones anteriores, ¿no? Si es que se han subsanado algunas observaciones, si hay alguna retroalimentación, ha habido cambios y por ende se deben haber actualizado ciertos temas, desempeño de los procesos, resultados de anteriores auditorías, cumplimiento de objetivos, oportunidades de mejora, cómo han trabajado en base a ello. Y la salida van a ser decisiones de mejora continua y cualquier decisión de cambio, alguna de repente observación, etcétera, ¿no? Y la parte final, la de mejora continua, nosotros vamos a ver la mejora continua y las no conformidades. Aquí vamos a verificar que el SGCI y todos sus elementos deben ser apreciados y se deben incluir. Por ejemplo, ¿no? La idoneidad del SGCI, si está abarcando los procesos correctos, si está abarcando el contexto y toda su documentación está adecuada, la eficacia también del SGCI, si están cumpliendo los objetivos, etcétera, etcétera, ¿no? En base a la mejora continua vamos a tratar de solventar las no conformidades. Son el incumplimiento de un requisito del SGCI, pueden ser incumplimiento parciales de requisitos legales, contractuales o acuerdos de servicio. No pueden ser incumplimiento de un requisito del ISO 27001, porque sabemos que un estándar se debe cumplir totalmente, ¿no? No es un marco de trabajo que se puede agarrar ciertas partes que nos ayuden simplemente en nuestro trabajo. Y la no implementación de un control indicado en el SGCI, ¿no? Digamos, en nuestro SOA indica que lo vamos a implementar, pero no lo hemos implementado al final. Entonces, eso puede ser una no conformidad en una auditoría interna, ¿no? La cual debemos solventar y levantar como observación. Y bueno, en la parte, algunos ejemplos de no conformidades pueden ser personas cuyo comportamiento no es el acorde a los procedimientos y políticas, proveedores que no suministran productos o servicios acordados dentro de los niveles de servicio y controles políticas que no operan de acuerdo al diseño establecido, ¿no? Podemos desarrollar nuestras 20 políticas excelentes, pero las políticas indican de repente que debe haber un monitoreo mensual, ese monitoreo que se indica que es mensual se hace cada 3 meses, se hace cada 6 meses, se hace reactivamente. Entonces, todo lo que escribamos en papel también se debe desarrollar, implementar y monitorear. ¿Ok? Es importante ello, no solo tener las mejores políticas desarrolladas, porque mira, esta política lo he descargado ahí de NIS, lo he descargado así asociada a un framework bien robusto, pero no la implemento, no la cumplo, no la monitoreo. Entonces, no vale simplemente tener la política, sino también cumplirla y monitorearla. Hasta ahí tenemos el SGC. Brevemente explicado, claro. Ahora vamos a hacer énfasis en los controles. Tenemos 93 controles, como les había indicado en la versión 2022, pero vamos a hacer énfasis en los controles asociados a la respuesta ante incidentes de seguridad digital. Esto para tenerlo en cuenta en nuestro siguiente simulacro, que es el 22 de julio, el simulacro internacional de ataques cibernéticos. ¿Ok? Como podemos ver, tenemos en la actual versión del ISO 27002 11 controles asociados a controles organizacionales, de personal y tecnológicos, a respuesta a incidentes, ¿no? Tenemos la planificación y preparación de la gestión de incidentes, evaluación y decisión sobre eventos de seguridad, respuesta ante incidentes, aprendizaje de los incidentes, recopilación de evidencias, documentación de procedimientos operacionales, por ejemplo, la notificación de los eventos que es importante, que deben conocer, los registros de eventos, seguimiento de actividades, sincronizaciones de reloj también son importantes. Ahora vamos a proceder a explicar cada uno de ellos y vamos a dar unos breves
breves comentarios, breves ejemplos acerca de cada uno, ¿vale? Y las pruebas de seguridad, desarrollo y aceptación. A ver, vamos viendo más o menos el tiempo. Ok, todavía vamos bien. Ahora, los controles de SGCI para la respuesta en incidentes, vamos a basarnos primero en los controles organizacionales. Ahí le he puesto el código, el 5.24, para que de repente más adelante ustedes puedan buscarlo en su norma técnica peruana específica y puedan leer un poco más de cada uno, ¿no? Tenemos la planificación y la preparación de la gestión de incidentes de seguridad de la información. ¿Qué nos indica ello? Que la organización debe planificar y prepararse para la gestión de incidentes de seguridad mediante la gestión correcta de procesos, roles y responsabilidades de dicha gestión, ¿no? ¿Qué deberíamos implementar? Por lo menos procesos de gestión y notificación de incidentes. Deberíamos documentarlo. Es importante la documentación. Muchos de los ingenieros no les gusta documentar, pero es importante la documentación, ¿ok? Los ingenieros, todos los recursos humanos de las entidades nos vamos. Lo que se queda son los procesos, la documentación. Por ende, es muy importante. Nos podemos llevar el know-how, pero la metodología, los procesos, los procedimientos, la documentación se queda para que la entidad siga trabajando de manera idónea, correcta, efectiva, eficaz. ¿Ok? Y también podemos tener procesos de identificación de capacitación necesaria, ¿no? Si cierta persona, cierto equipo de CECIR tiene, por ejemplo, la capacitación necesaria para responder ante incidentes de seguridad digital en este caso. Es importante tenerlo en cuenta. Ahora, el siguiente control nos habla sobre la evaluación y decisión sobre los eventos de seguridad. Como organización debemos evaluar los eventos de seguridad y decidir si deben ser catalogados como incidentes de seguridad de información o seguridad digital en este caso. Entonces debemos nosotros tener una pequeña metodología, un esquema de categorización y priorización de eventos que debe incluir criterios, ¿no? Un triaje de eventos de seguridad digital. Para ello, para nosotros poder medir mediante niveles de criticidad, cuál es el primero, de repente los niveles que debemos nosotros cumplir para la respuesta, los tiempos específicos y de repente tener también ya un catálogo de acciones para cada uno de estos tipos de eventos, ¿correcto? Es importante, entonces, por ende. El 5.26 nos habla sobre la respuesta ante incidentes de seguridad de información y sobre los incidentes de seguridad digital deberían ser respondidos de acuerdo con los procedimientos documentados. Lo que hemos hecho previamente, este control también hace referencia al 5.24, donde ya hemos planeado la documentación y por ende debemos responder en base a la documentación ya estipulada, ¿no? Deberá cumplirse los documentos, los procedimientos y demás haber sido comunicados en su momento al personal competente, tanto a las partes interesadas como a las personas que están asociadas a esta operación y a la recuperación de esta operación, ¿correcto? Ahí tenemos los primeros tres controles y ahora vamos a seguir con los siguientes. A ver, también son organizacionales, ¿correcto? Tenemos aprendizaje de los incidentes de seguridad, ¿no? Peter Senge en su libro La Quinta Disciplina hablaba de organizaciones inteligentes, organizaciones que pueden aprender de sus errores, de sus incidentes, ¿ok? Este control se basa en ello. El conocimiento adquirido a partir de los incidentes de seguridad de la información debería utilizarse para fortalecer y mejorar los controles, ¿ok? ¿Qué debemos hacer para ello? Identificar incidentes graves o recurrentes, como les indicaba anteriormente, mejorar la formación y concienciación de todos los usuarios para evitar también estos incidentes, ¿no? Para mitigar de alguna forma los incidentes y mejorar el plan de gestión de incidentes, ¿no? Mejora continua. Todos estos marcos de trabajo hablan de mejora continua. El 5.28 nos habla de la recopilación de evidencias post-incidente, ¿no? La organización debería establecer e implementar procedimientos para la identificación, adquisición y preservación de evidencias de eventos de seguridad. Toda esta información que les estoy brindando, cabe resaltar, está plasmada, está basada en muchas partes literalmente en el ISO 27002, en la versión 2022, ¿sí? En la norma técnica peruana la pueden encontrar todos ustedes si es que la quieren revisar más a detalle, obviamente, en esta documentación ya está, ¿ok? Lo que estamos viendo está bien resumida, sin embargo, ustedes pueden ir a la fuente, ¿no? Para ello, para este punto, la recopilación de evidencias, ya volviendo al tema, necesitamos implementar
desarrollar un proceso para la recopilación de evidencias. ¿Ves? Verifiquemos que en esta parte de controles organizacionales todo va asociado a documentación. La documentación siempre va a ir de la mano con la parte de la operación. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas, como les decía, debemos saber en qué basarnos, debemos seguir procedimientos ya metodológicos previamente establecidos. Es importante la documentación, ¿sí? Por más que tengamos el mejor equipo de repente con los mejores skills, con las mejores habilidades, si no tenemos documentación, en algún momento el factor humano falla. La persona un día de repente puede venir estresada, no va a saber cómo responder, se le van a ir las ideas de la cabeza, pero revisando su documentación puede hacerlo, puede recordar todo ello, ¿no? No debemos tener todo el know-how en la cabeza, debemos basarnos en la documentación y tenerlo explícito, es importante. Ahora, siguiendo, el 5.37 nos habla sobre la documentación de procedimientos operacionales, ¿no? De todos los documentos operacionales. Ahora indica que se deberá documentar los procedimientos operacionales de los medios de tratamiento de la información y ponerse a disposición de todos los usuarios que lo necesiten. Ojo, se deberá realizar procedimientos operacionales para personas que realicen, para procesos que sean realizados por muchas personas, ¿no? De repente un proceso muy específico, para procesos de poca frecuencia. Hay procesos de poca frecuencia como de repente un proceso para recuperar cierta información perdida, etcétera, etcétera, ¿no? Para actividades nuevas, también se deben documentar esos. Por más que suene obvio, sí hay que resaltarlo, y hay un control para ello. Y para traspaso de conocimiento también debería, ¿no? Como una persona anterior puede brindarle la información a una persona nueva, ¿no? Hasta ahí tenemos, creo, los controles organizacionales. Ahora pasamos al control de personal. Ahora, tenemos aquí la notificación de eventos de seguridad. En este caso se deberá proporcionar un mecanismo para que el personal notifique a tiempo los eventos que tenemos nosotros, los eventos o incidentes de seguridad digital que se observan o son sospechosos a través de canales apropiados y de la mayor facilidad, ¿no? Acá podemos resaltar que el personal debe ser consciente de su responsabilidad de notificar eventos. En muchas entidades pasa que vemos a un colaborador que está recibiendo phishing, no le decimos nada, hay un colaborador que está dejando pasar a personas, de repente la personal de seguridad no está pidiendo identificaciones para que deje pasar a las personas, es una brecha de seguridad física. Vemos también a personas que dejan desbloqueado su equipo de trabajo cuando no, cuando salen de su sitio, también es una brecha. Entonces, el colaborador debe ser consciente y responsable de que ellos deben notificar los eventos, porque de repente el equipo de seguridad de información, el equipo de ciberseguridad, el equipo de respuesta ante incidentes no puede estar en todo lado. Sin embargo, todos somos responsables del SGC, ¿no? El Sistema de Gestión de Seguridad de Información. Como indicó el secretario en la anterior ponencia, la seguridad de información indica que es como la defensa civil, ¿no? Es tarea de todos, ¿ok? Hay que resaltar eso. Tenemos también que desarrollar el proceso de notificación de eventos, porque la persona puede conocer que debe hacerlo, pero si no sabe cómo hacerlo, no sabe que hay un equipo de seguridad de información, no sabe que existe un equipo de respuesta ante incidentes en la entidad, no sabe que hay un equipo de repente de ciberseguridad en la entidad, entonces no va a saber a quién informarlo. Y va a decir, ah, bueno, ya, bueno, no sé si se debería, sé que se debe hacer, pero no sé quién, ah, lo deja pasar, ¿no? Suele ser. Por desconocimiento muchas veces lo dejamos de hacer. Ahora, también debemos conocer el mecanismo de notificación y este debe ser el más fácil, el más disponible. Podría ser de repente una página web donde podemos ingresar nuestros eventos como colaborador, de repente un número de WhatsApp, etcétera, etcétera, ¿no? El, yo solo sugiero que sea el más fácil y el más disponible de repente para que pueda, manteniendo obviamente la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información que nosotros estemos compartiendo, ojo. Y bueno, como ejemplo de algunas situaciones que debemos notificar, pueden ser controles de seguridad ineficaces, como el que les había comentado, el control de seguridad física, que la persona de vigilancia deje pasar a todas las personas y no pida ni siquiera un photocheck o algo por el estilo.
las brechas en la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, cuando de repente podemos verificar que un colaborador está mandando información de la empresa a su correo personal, es información confidencial o información privada, entonces hay una brecha, errores humanos, como hacerle clic a un phishing, eso también debemos notificar, ¿no? Incumplimiento de las políticas, como les había comentado, una política de escritorio limpio y de bloqueo de pantallas es que la persona cuando sale a algún sitio al baño, por ejemplo, no bloquee su pantalla. Hay que darla a conocer. Brechas físicas, como lo indiqué hace unos instantes, infracciones de acceso también asociados a ello, vulnerabilidades, sospecha de infección de malware, ¿no? Si en algún momento nosotros verificamos que nuestra máquina está un poco rara, se abren programas, se abren pantallas negras y minimizan, entonces o de nuestro compañero, hay que darlo a conocer porque puede ser una infección de malware y esto debería ser gestionado de manera adecuada en un entorno controlado por parte del equipo de ciberseguridad o el de respuesta ante incidentes, ¿no? De seguridad digital. Ya pasando a los controles tecnológicos, vamos a ver el registro de eventos. Y se deberá generar, proteger, almacenar y analizar los registros de las actividades, excepciones, fallos y otros eventos relevantes. Eventos en los sistemas, ojo. Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros tratamos de ingresar a un servidor, este servidor debería tener activado la gestión de logs para que nosotros podamos verificar más adelante como auditores, como auditoría, intentos exitosos y rechazados de acceso, ¿no? Para verificar, de tal IP, de tal lugar, han tratado de intentar ingresar 10 veces, no han podido. O exitosos. A la onceava, el mismo ha aprobado. Cambios de configuración en el sistema. Digamos, si tenemos un usuario privilegiado, si la contraseña era de 8 dígitos y la han cambiado a 6, entonces hay algunos tipos de cambios que son críticos, ¿no? Que van asociados a la política de seguridad de información. Este cambio también debería registrarse. ¿Cuándo se ha hecho? ¿Quién lo ha hecho? Por ejemplo, ¿a qué hora lo ha hecho, no? Tenemos también acciones de las cuentas privilegiadas. Hay cuentas privilegiadas que pueden cambiar esta configuración o pueden crear, modificar, eliminar a otros usuarios. Entonces, nosotros también debemos registrar estos eventos asociados a esto, porque en algún momento, si existe alguna cuenta si se ha hecho alguna eliminación de usuario o se ha eliminado algún tipo de evidencia de alguna brecha de seguridad y el usuario privilegiado lo ha borrado, porque tiene la factibilidad de hacerlo y no tenemos un registro del usuario privilegiado, de qué ha hecho el usuario privilegiado, entonces ahí tendríamos una vulnerabilidad por parte nuestra, ¿no? Y también la creación y modificación de identidades, como les había dicho, ¿no? Se puede modificar, por ejemplo, a un usuario y convertirlo a un superusuario o brindarle accesos de administrador, y eso deberíamos verificarlo, quién lo ha hecho, cuándo lo ha hecho. Es importante tener entonces el registro de eventos por todo este tipo de acciones que les acabo de decir. Ahora, el seguimiento de actividades, el siguiente y control, abre sobre la red, los sistemas, las aplicaciones que deberían ser monitoreadas por una herramienta o comportamientos anómalos de una herramienta o de manera manual, ¿no? Y para ello se deberían tomar también medidas para evaluar posibles incidentes o posibles eh, verif- acciones que se podrían tomar en base a ello. ¿Qué se podría verificar? Tráfico de red en el sistema o en las aplicaciones, el uso de recursos como el CPU, el disco duro, la memoria. Para ello, por ejemplo, tenemos el equipo de- del Centro Nacional de Seguridad Digital, tenemos una parte del equipo del SOC o del NOC que nos puede ayudar en ello, implementando alguna de estas herramientas que los pueden apoyar en este tipo de uso de recursos, ¿no? Para monitorear este uso de recursos y el registro de los IDS, IPS, el firewall, ¿no? Los eventos que también tiene este tipo de herramientas. Ahora, tendríamos también en base a la sincronización de reloj. Eso es importante porque los relojes de los sistemas de procesamientos de información deben ser utilizados para la organización y deberían sincronizarse con una fuente de tiempo aprobada, ¿no? Por ejemplo, con un GPS para que esté asociado directamente al lugar donde se encuentra. ¿Por qué debería estar sincronizado el reloj? Porque por ejemplo, hay tareas automáticas, automatizadas. Si digamos el reloj de un servidor está
de alguna forma, o el reloj de un sistema está asociado, está fuera de su franja horaria, de repente se pueden hacer tareas automatizadas que pueden estresar el sistema y por ende el servidor y puede ralentizar algunas actividades cuando no debería hacerlas, ¿no? Debería de repente pasarlas a las horas de madrugada, donde el estrés es mínimo, para que no haya ningún tipo de ralentización, ningún incidente en la operación. Es por eso importante la sincronización de reloj. Y hay también tareas automatizadas asociadas a Internet de las cosas, a domótica, que pueden abrirse, por ejemplo, algunas puertas pueden abrirse automáticamente a partir de las 7 de la mañana para alguna oficina. Podrían, por ejemplo, apagarse las luces o prenderse las luces a partir de las 6, pero si está fuera de la franja horaria, de repente las luces en ningún momento se prenden en la mañana recién en vez de prenderse en la noche porque están automatizadas y podrían ser, por ejemplo, fácilmente, o podríamos tener ahí algún riesgo de robo, por ejemplo, ¿no? Eso es importante. Entonces, la sincronización de reloj para ese tipo de operaciones. A ver, creo que ya vamos terminando. Aquí tenemos, por último, el último control tecnológico y se habla sobre las pruebas de seguridad en desarrollo y aceptación y deberán definirse e implementarse procesos de pruebas de seguridad en el ciclo de vida del desarrollo. Entiendo que muchas de las entidades aquí presentes no cuentan con un proceso de desarrollo o si la cuentan son a menor escala o menor nivel, ¿no? Sin embargo, hay que tenerlas en consideración. Hay que tener en consideración, por ejemplo, en los sistemas nuevos y sus actualizaciones deberán probarse y verificarse en los procesos de desarrollo. Algunas pruebas que podemos hacer podrían ser las pruebas de funciones de seguridad, programación segura, configuración segura en los sistemas. Y en algunos procesos que podremos desarrollar podrían ser, por ejemplo, los procesos de seguridad para los desarrollos internos y también procesos de adquisición de software externo, ¿no? Deberían ser diferentes los internos con los externos, pero sin embargo, se deberían implementar ambos. En caso nosotros em, desarrollemos software o por ende los adquiramos, ¿no? Como entidad. Ya terminando este tema de los controles, para cerrar, para cerrar este tipo de, este CGCI, debemos implementar, a ver, un segundo, por favor. Ya. En la implementación del SGCI, nosotros debemos implementar, en la implementación del SGCI vamos a ver, nosotros vamos a tener algún tipo de repente, un incidente, no vamos a saber cómo abarcar de repente la implementación y algunas consultas frecuentes, ¿no? En la parte de la expertise, que en la atención de entidades, he querido resaltar estos puntos que he conocido a lo largo de la atención a las entidades y quería compartirlo con ustedes, cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, muchas de las entidades indican, mi entidad no tiene personal suficiente ni la experiencia necesaria para la implementación del SGCI. ¿Qué hago? Uno, podrías contratar una empresa consultora que te ayude con la implementación del SGCI. Un caso real podría ser varias de las empresas de FONAFE, que al verificar nosotros su plan, han trabajado a mayor escala con varias consultoras, con una consultora, todas sus empresas, y de esa forma han obtenido el skill, las habilidades y apoyándose en el proceso de implementación del SGCI, ¿no? Y lo hemos visto que ha sido de manera adecuada y correcta, ¿no? Otro podría ser el desarrollo con los recursos internos y solicitar apoyo al CNCD en ciertas dudas, ¿no? Nosotros de repente no podemos darle directamente la asesoría continua, pero sí podemos apoyarlos en dudas, por ejemplo, cuando nos indican, oye, Centro Nacional, ¿cómo cómo puedo desarrollar mi contexto? ¿Cómo puedo desarrollar mi alcance? ¿Cómo puedo hacer mi gestión de riesgo? Etcétera, etcétera. ¿No? Algo, puntos específicos que nosotros los podamos ayudar y sean bien concretos para poder cerrarlos lo antes posible, ¿no? Por ejemplo, una de esas es, hace poco justo tuve una reunión con la Universidad Pedro Ruiz Gallo que había desarrollado con recursos internos su plan de CGCI y lo había hecho de manera correcta, adecuada, ¿no? Según lo que había verificado. Y lo felicité por ello, ¿no? Ahora, otra consulta que se podría dar podría ser ¿cuánto tiempo debo establecer para las fases del SGCI, ¿no? Esto dependerá de los recursos que le brinde usted, su entidad, al SGCI y de la complejidad de implementación y alcance, ¿no? Si usted dice ya,
En esta primera iteración de la implementación del SGSI, voy a implementar todos mis controles misionales. ¿Y cuántas personas tengo? Tengo 2 personas, 3 personas en mi dirección. Complicado. Entonces, de repente se va a demorar 3 años. Pero si dice voy a hacer un proceso misional para comenzar y tengo un equipo de 5 personas más o menos, sí, lo voy a hacer. He puesto aquí los ejemplos de los ministerios porque ellos tienen un poco más de recursos en algunos casos y ellos suelen implementar dentro del tiempo estipulado, ¿no? Otra pregunta es, no sé cómo desarrollar mi plan de implementación del SGCI. Muchas personas nos indican, ¿no? ¿Cómo lo desarrollo? ¿Tienes alguna plantilla? Bueno, en nuestro caso, el Centro Nacional de Seguridad Digital, el equipo de seguridad de información, puede apoyarlos, puede concientizarlos en base a la resolución 003, puede concientizarlos en el desarrollo del plan y puede brindarle plantillas. Así que solo lo importante es solicitar el apoyo, ¿sí? Hayamos apoyado a universidades, gobiernos regionales, programas y proyectos especiales también y otras entidades, ¿no? Otra es también, si mi entidad no está obligada a desarrollar ni implementar el SGCI, ¿cómo mitigo los riesgos de seguridad digital? Esto es importante porque muchas de las entidades no están, algunas entidades no están obligadas según la resolución 003. En esta se encuentran los proyectos especiales y las municipalidades de tipo B, D, E, F y G, ¿no? ¿Qué pueden hacer en este caso? Porque de todas maneras necesitan y deben implementar algún marco de trabajo para que ellos puedan mitigar estos riesgos, ¿no? Como les había indicado ya en la resolución 003, se pueden utilizar marcos de trabajo internacionales para controles de ciberseguridad y seguridad digital. Ahí les puedo nombrar el CCB CyberFound, que es el framework de trabajo de Bélgica, del Centro de Ciberseguridad de Bélgica, es bien robusto según lo que he visto y se basa en varios estándares internacionales como SysControls, ISO 27001, NIST, em, las normas europeas de ciberseguridad. Entonces ahí es un framework robusto y también podemos implementar también SysControls V8, ¿no? Y pueden solicitar el apoyo de todas maneras al equipo de seguridad de información en el Centro Nacional de Seguridad Digital para poderles dar un poco más de luz en estos temas. Entonces, hasta ahí sería toda la información que el día de hoy les he podido compartir. Les doy muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en esta sesión del Sistema de Gestión de Seguridad de Información. Y entonces le doy el pase al ingeniero Henry para las palabras de despedida. Muchas gracias. Gracias, Jordan. Muy interesante la ponencia que nos ha compartido Jordan el día de hoy, ¿no? Sobre este sistema de gestión de seguridad de la información, sobre justamente la interpretación de las cláusulas, las consideraciones que debemos de tener para poder implementar este sistema, ¿no? De por qué debemos de implementarlo y cuáles son los beneficios, ¿no? Si bien es cierto, la implementación de este sistema pues nos ayuda con un tema de cumplimiento normativo también, pero quizás lo más importante, más allá del cumplimiento normativo, es la herramienta que nos sirve a nosotros como entidad para fortalecer la seguridad de la información, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentamos justamente este mundo que está cambiando bastante y el tema de los ciberataques, las ciberamenazas, va evolucionando vertiginosamente, ¿no? Entonces, cómo nosotros estamos preparándonos para enfrentar y poder también mitigar estos riesgos y amenazas, ¿no? Entonces, esta es una de las herramientas muy importantes que nos van a ayudar justamente a enfrentar esas amenazas, ¿no? Entonces, antes de darle la palabra a Gabriel para que pues, nos comparta ahí las conclusiones o cierre de este webinar, voy a compartir ahí algunas preguntas que nos están haciendo para que Jordan nos pueda apoyar, ¿no? Entonces, Jordan, por ahí nos comentan, ¿no? Por ejemplo, cómo si en una entidad saben que tienen que implementar el SGCI, pero no tiene quizás definido o avanzado el tema de sus procesos, ¿cómo podría abordar este tema, ¿no? Claro, es importante, como nos dice ya el ISO 27001, el SGCI se basa en procesos. Podríamos hacer de repente algún tipo de gestión de riesgos, sin embargo, no sería un SGCI per se. Lo que necesitamos es desarrollar un mapa de procesos necesariamente y por ende lo que yo sugiero, y ya lo he hecho previamente con algunas entidades, es que como su plan es de el tiempo máximo de implementación es 3 años, entonces cojan una parte inicial de tiempo para que en su cronograma estipulen que tienen que desarrollar su mapa de procesos.
Y esto va de la mano con, con la, con el apoyo de la alta gerencia. La alta dirección tiene que empujar este desarrollo de mapa de procesos. Gracias, Jordan. También tenemos por acá otras consultas que nos dicen, por ejemplo, con qué herramientas podemos realizar la medición del nivel de madurez de un SGCI. Bueno, em, depende. Si queremos ver la madurez de los controles, existen algún tipo de ya marcos de trabajo o de repente podemos verificar, por ejemplo, en CMMI, podemos trabajar en la madurez de los controles y evaluando ahí los niveles, la jerarquía de los niveles de estos controles, ¿no? Y también podremos verificarlo la madurez respecto a una auditoría interna, ¿no? Para que nos puedan verificar ya algo más específico, en qué partes estamos fallando o en qué partes podemos mejorar, cómo está nuestra documentación, etcétera. Listo. Gracias, Jordan. Bien, voy a dar el pase a Gabriel para que pueda darnos las palabras de conclusión y cierre de este evento. Adelante, Gabriel. Bueno, ahí parece que tiene algunas dificultades con la conexión. Bueno, entonces, vamos. Bien, es muy importante lo que nos acaba de compartir, pues Jordan, ¿no? Y reflexionamos bastante sobre la implementación de este sistema. Si bien es cierto, sabemos que la implementación de este sistema demanda recursos y quizás eso sea un punto débil en en nuestras entidades, ¿no? Si bien es cierto, pues podemos hacerlo paulatinamente. ¿Cómo podríamos empezar? Quizás una estrategia podría ser enfocándonos primero en la política general de seguridad de la información. La política general sería la partida de este sistema, que donde ya se compromete justamente a la alta dirección, ¿no? Eso que podría ser, me podría tomar pues unos 3, 4, 6 meses, dependiendo cómo se tramite o cómo se gestione. Pero teniendo este documento ya podemos decir nosotros que hemos dado el primer paso hacia la implementación de este sistema de gestión. ¿Por qué? Porque contamos con algo muy importante, que es el compromiso o el involucramiento de la alta dirección. Entonces, es con ese documento que ya yo, digamos, como parte de la entidad y como el encargado de implementar o dirigirla, ¿no? Que es este sistema simplemente, puedo valerme de esa política de seguridad de la información de término general para hacer valer y, digamos, pues, pedir los recursos necesarios para ya implementar el sistema per se en sí, ¿no? Porque este sistema de gestión de seguridad de la información me va a tomar pues un planeamiento de que de 6 meses, 8 meses, hasta un año, dependiendo de los recursos que tengo y dependiendo del tamaño de la organización. Pero para justamente, vuelvo y repito, para todos esos recursos que necesito, ya me puedo valer de esta primera política general de seguridad de la información. Muy distinto es a las políticas específicas donde Jordan justamente nos hablaba de los controles, ¿no? Que la política de contraseña, de accesos, monitoreo. Yo ya eso los puedo ir aterrizando en las políticas específicas, ¿no? Entonces, pero eso es parte del control. Entonces, la verdad que este webinar es muy importante, al igual que, por ejemplo, el webinar anterior que hemos tenido, ¿no? Hemos hablado sobre la gestión de incidentes. Hoy estamos hablando sobre un sistema de gestión de seguridad de información y cómo es que cada uno de estos tienen relación, porque estos webinars que estamos desarrollando son, digamos, pasos previos o justamente lo que buscamos con estos es fortalecer la capacidad de las entidades para enfrentar o mitigar a las amenazas y poder estar preparados para gestionar de manera lo más correcta posible o óptimo la gestión de incidentes, ¿no? Entonces, les voy a compartir por aquí la pantalla. A ver, déjame compartir la pantalla un momentito para compartirle lo que pues sigue, digamos, en las siguientes presentaciones que vamos a tener con ustedes, ¿no? Como le dije, este webinar es parte de todo un ciclo de webinars en la que pues justamente tenemos temas ahí para compartir con ustedes y justamente buscando fortalecer las capacidades para la seguridad de la información, ¿no? Como tenemos ahí, los siguientes eventos son en las fechas. Todas las fechas programadas son los jueves de cada semana a la misma hora. Entonces, les
pedimos que estén atentos ahí a las comunicaciones que vamos a ir lanzando, porque en cada uno de estos webinars vamos a ir dando también temas que, pues, con miras al simulacro que ya tenemos programados, ¿no? El primer simulacro internacional de ataques cibernéticos. Estos webinars, pues, nos van a dar ciertas consideraciones que deberíamos tener justamente para poder en ese momento nosotros demostrar esas capacidades o estar, digamos, prestos para poder desarrollar los ejercicios o lo que vayamos a ver en este simulacro, ¿no? ¿Ok? Entonces, por mi parte, muy agradecido por la asistencia a este webinar y los invitamos a estar atentos para los siguientes webinars que vamos a seguir ahí convocando a todos ustedes. Gracias.